Hola mis amigos, continuando con nuestra serie de video tutoriales sobre la plataforma OIMED, después de haber conocido las generalidades de la herramienta en el video introductorio, ahora vamos a concentrarnos en la tarea de realizar la configuración inicial del sistema. Lo primero que necesitamos hacer es ingresar a la aplicación, para lo cual utilizamos el navegador de nuestra preferencia. Nos dirigimos hacia la URL de nuestra instancia particular. En este caso yo ya he ingresado la mía. Damos Enter y nos aparece la página de inicio de sesión. Aquí ingresamos nuestro nombre de usuario. Este debe corresponderse con el nombre de usuario que definimos a nivel de la sección Mi Cuenta, dentro del portal de innotexsp.com. Ya una vez con el valor ingresado, hacemos clic y luego el sistema nos preguntará el password. Lo ingresamos y se nos abre la aplicación en una forma virgen, lista para empezar a configurarla. Antes que nada debemos asegurarnos que el idioma en que se presenta la aplicación sea el adecuado. En principio se presentará en español, pero si por alguna razón queremos cambiarlo, podemos hacerlo fácilmente. Vale decir que esa configuración es por usuario de forma individual. Para cambiarlo, en el caso de nuestro usuario, nos vamos al menú principal, a la sección de usuarios. Si se fijan, aparecen múltiples opciones de menú en la sección izquierda de la pantalla. Por ahora nos interesa la parte de administración y aquí particularmente nos vamos al bloque de usuarios. Ya aquí nos encontramos el usuario nuestro, que normalmente va a ser el último del listado que se nos presenta. Si vemos el listado completo, el primer usuario que nos encontramos es el usuario administrador. Este es el usuario con los mayores privilegios del sistema, junto con nuestro propio usuario, por supuesto. Ese lo dejamos reservado para efectos de mantenimiento por parte de InnoTexSP. No lo tocamos. Y luego tenemos una serie de usuarios de ejemplo que vienen configurados con el sistema. Entre ellos tenemos un usuario para un asistente de front desk, un doctor, un trabajador social, un usuario de back office, por ejemplo alguien que lleva aspectos contables y cosas por el estilo, un usuario de laboratorio, entre otros. Estos usuarios de ejemplo están ahí para dar una muestra de la configuración típica para usuarios en roles similares. Sin embargo, es una buena práctica deshabilitar estos usuarios de ejemplo, cosa que podemos hacer de forma directa abriendo el registro de ese usuario. Aquí quitamos el check de activo y luego salvamos el registro. Luego podemos cambiar la vista, ¿recuerdan? Pasamos de un formulario como el que estamos viendo ahora a un modo de lista para ver nuevamente todos los usuarios. Y ya podríamos repetir este procedimiento para todos los demás usuarios de muestra en aras de fortalecer la seguridad de nuestro sistema. No querríamos tener ya en un sistema en producción usuarios de muestra activos. Ahora queremos personalizar el idioma de nuestro test user, en mi caso. En su caso será el que hayan definido en el portal de Mi Cuenta en innotexsp.com. Hagámoslo de una vez. Hacemos clic en el usuario y nos vamos a la pestaña de preferencias. Aquí cambiamos el lenguaje al idioma de nuestra preferencia, puede ser inglés o español. Luego salvamos el registro como vimos previamente, y para que tome vigor el cambio que hicimos, tenemos que refrescar toda la interfaz gráfica, lo cual hacemos recargando la página. Hacemos esto en nuestro navegador y luego vemos que se recarga toda la interfaz gráfica, ahora en el idioma que escogimos. Revertimos el cambio para dejarlo por de pronto en español. Recordamos nuevamente que esto es algo que se deberá hacer por cada usuario individualmente si se requiere cambiar el idioma, que por defecto será en inglés. Pasamos ahora a definir nuestra empresa o compañía, que como dijimos anteriormente nos permitirá utilizar las funciones contables de OIMED. Mantengamos presente que estamos hablando de crear una parte o tercero a la que daremos tanto los atributos de una empresa y posteriormente los atributos de una institución de salud. En ambos casos nos estamos refiriendo a la misma entidad jurídica, pero estas características de empresa e institución de salud son los elementos que usamos a lo interno de la aplicación para poder realizar actividades como compañía, realizar contabilidad, y de institución de salud, brindar servicios médicos. Para hacerlo nos vamos al menú de terceros y ahí nos vamos a configuración. Luego en configuración hacemos clic en empresas. Vemos que no hay ninguna empresa definida en este momento. Realmente lo que estamos viendo es una lista, pero es una lista vacía de empresas, ya que esta es la primera que estamos definiendo. Como habíamos dicho anteriormente, para crear una nueva instancia podemos hacerlo con el menú de acciones, concretamente con el botón de nuevo. Bien, aquí estamos ya en el menú de creación de una nueva empresa. Y el primer campo a completar es la referencia al registro del tercero o parte, donde se detallan los atributos que definen eso, una parte o tercero. Como aún no lo definimos, la parte de tercero de nuestra empresa, hacemos clic en el botón de búsqueda, aunque no encontraremos ninguna, pero podemos crear aquí mismo una nueva presionando el botón de nuevo. Y ahora sí, este formulario nos permite definir las características
de lo que es un tercero o una parte. Queremos darle un nombre. Típicamente será el nombre de nuestra clínica o centro médico. Pensemos que podemos ponerle en nuestro ejemplo Clínica Siglo XXI y vamos a decirle que es una institución. No es una compañía de seguros ni farmacia, por lo que dejamos estos campos en blanco. En caso de que esta parte tuviera planes de seguros, entonces podríamos en esta sección agregar las compañías de seguros que le brindan la póliza. Lo dejamos así por el momento y nos vamos a la ficha de general. Aquí podemos definir las direcciones aplicables a este tercero, el nombre de la parte o tercero, que en este caso, como hemos dicho, es Clínica Siglo XXI. Si tuviéramos un edificio, pues podríamos incluirlo acá. Luego está la dirección, el código postal en caso de que exista en nuestro país. Luego el país propiamente dicho, que escogemos de una lista predefinida de países que ya vienen en el sistema. Luego la ciudad, que es un campo libre. Y si quisiéramos definir la provincia, pues esta normalmente ya está incluida en el sistema y es un campo que seleccionamos en función del país que anteriormente escogimos. Seleccionamos y tenemos ya definida la dirección postal de nuestra organización. Podemos además poner un idioma asociado a esta parte, digamos por ejemplo español de Latinoamérica. Esto es muy importante ya que determina el idioma en que se generarán los informes de la empresa. Podríamos definir los medios de contacto, por ejemplo definir un número telefónico, lo cual hacemos por aquí. Se fijan que esto es un listado como habíamos mencionado anteriormente. Luego hacemos clic en el botón de nuevo, con el cual nos estamos familiarizando ya. Le decimos que sí, que en efecto es un valor de tipo teléfono. Podríamos escoger móvil, fax, correo electrónico o algún otro tipo de medio de contacto alternativo. Pero ahora realmente queremos introducir un teléfono. Digamos que es este que estamos digitando por ahora. Bien, podríamos ponerle categorías y refinar más nuestro registro de la compañía. En este caso no nos interesa hacerlo por el momento, lo vamos a dejar tal cual. Luego podemos categorizar el tipo de dirección, por ejemplo si es una dirección de trabajo, una dirección de escuela, de la parte o tercero que estamos creando, etc. En caso de tener varias direcciones podríamos ponerle números de secuencia para ordenarlas en orden de aparición. En una parte que tiene múltiples oficinas, entonces sería una buena práctica ponerle la secuencia 1 a la primera dirección, 2 a la segunda dirección y así sucesivamente. Tenemos una sección de identificadores. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, el número del registro fiscal de nuestra empresa, entre otros identificadores que hagan sentido. Pero podemos dejarla tal cual por el momento. Luego tenemos la pestaña de contabilidad donde podemos definir cosas como términos de pago, etc. Hacemos clic en guardar y esto nos ha guardado el registro a nivel del tercero, que es como el elemento primario de la definición de la empresa o compañía que estamos trabajando. Ahora le dimos a esta compañía las características mínimas que la definen como un tercero. Sin embargo, para definirla como una compañía sobre la cual realizar operaciones contables, necesitamos darle más información. Por ejemplo, una de las cosas que necesitamos hacer es definir la moneda sobre la cual estaremos haciendo la contabilidad de esta empresa. Lo hacemos de una vez indicando que queremos utilizar el dólar estadounidense. Luego seleccionamos la zona horaria, la escogemos de la lista de selección y seleccionamos. Adicionalmente podríamos definir una relación padre-hijo por empresa. Esto puede ser útil para empresas que tengan una casa matriz y sucursales independientes que quieran consolidar de alguna forma su contabilidad. No lo haremos por el momento. Y finalmente podríamos agregar acá un listado de empleados de esta empresa. Tener en cuenta que los empleados son también partes o terceros con características de ser personas naturales. Luego vamos a tener la oportunidad de crear algunos empleados asociados a esta nueva empresa que estamos definiendo. Pero por de pronto, con estos valores que hemos ingresado ya tenemos la información suficiente para poder operar. Recordemos siempre guardar con el botón correspondiente. Podemos ahora cambiar la vista a modo de lista para que nos dé un listado de empresas que tenemos definidas en el sistema. Ahora tenemos ya una primera empresa que es Clínicas Siglo XXI. Este es el procedimiento entonces para crear la compañía o empresa. Ahora que ya tenemos creada nuestra empresa, lo siguiente será darle las características de institución de salud, con lo cual podríamos tener la posibilidad de operar servicios de salud sobre la plataforma. Para hacerlo nos vamos al menú de salud. Tenemos aquí el submenú de instituciones de salud. Hasta ahora no hemos definido ninguna, por lo tanto la lista aparece vacía. Vamos a crear una nueva institución de salud asociadas, como ya intuyeron, al tercero Clínicas Siglo XXI, que recién definimos. Una vez aquí, podríamos definir qué tipo es. Un consultorio es un centro de atención primario, una clínica es un hospital de especialidades, un asilo de ancianos, es un hospicio o es una institución rural.
Pues escojamos una clínica por el momento. Luego definimos si es una institución pública o privada. Podríamos darle algunas características adicionales, como por ejemplo mencionar si tiene disponible un helipuerto, un centro de traumas, etc. Si fuera un centro de hospitalización como tal, podríamos definir la cantidad de camas, quirófanos que apliquen. Pero lo vamos a dejar así por el momento. Podríamos listar las distintas especialidades que estamos ofreciendo en nuestra institución de salud, el sector operacional, entre otras características. Podemos ponerle un código identificador y finalmente salvamos el registro. Si nos vamos a ver la lista, vamos a ver ya la institución médica recién creada, Clínica Siglo XXI, asociado a la parte o tercero, Clínica Siglo XXI, asociado también a la empresa Clínicas Siglo XXI. Continuando con la configuración inicial de nuestra instancia de OIMED, ahora vamos a hacer el ajuste de nuestros usuarios. Navegamos hasta el panel de usuarios. Recordemos que ya habíamos venido por acá y habíamos dicho que el último usuario del listado era justamente el nuestro. Vemos que no está plenamente configurado. Por lo pronto habíamos hecho solamente un cambio en la preferencia de idioma. Si nos vamos al registro concreto, vamos a ver que falta información. Solamente tenemos el username. Todavía no definimos las características que identifican a la persona que está detrás de este username. Hay que tener presente que el username es solamente la entidad necesaria para poder entrar al sistema. Sin embargo, queremos identificar plenamente a este usuario, vinculándolo con una parte o tercero a fin de poder asociarlo con las funciones del dominio de salud. Vamos a empezar por ponerle un nombre utilizando el campo correspondiente en la parte superior del formulario. Hay que tener en cuenta también que el username debe coincidir exactamente con el username definido en la sección correspondiente en mi cuenta del portal de inotexsp.com. Para este primer usuario no tenemos que hacer nada, ya que al momento que se ha creado la instancia se han tomado los recaudos para transcribir este primer usuario. Sin embargo, los próximos usuarios que definamos sí tendremos que hacerlos por nuestra propia cuenta. Esta consideración es muy importante, ya que de ello depende la asignación de permisos de acceso a la aplicación y herramientas como la recuperación de contraseñas. Por favor, revisar 2 veces al momento de crear nuevos usuarios. Continuando con la configuración, digamos que el correo electrónico de Juan Pérez sea jperez@miempresa.com. Por otro lado, debemos asociarle a este usuario la empresa para la cual trabaja y luego debemos hacer algunas configuraciones adicionales sobre el usuario. Por ejemplo, podríamos asociarle acciones a nivel de menú particular. Podríamos controlar los permisos de acceso. Recordarán que hace algún momento decíamos que los grupos a los cuales un usuario pertenece determinan los accesos que éste tiene. Para este usuario en particular, ya que es el primer usuario de una instalación nueva, ya tiene asignados todos los grupos asociados a los distintos módulos de la aplicación. Por tanto, tendrá acceso a todos los elementos de la aplicación. Ahora, cuando ustedes crean un usuario completamente nuevo, en este caso sí tendrán que preocuparse por definir la pertenencia a los grupos adecuados y así establecer los accesos de este usuario. Para guardar los cambios podemos irnos al botón correspondiente y el sistema nos dice que ha guardado esos cambios de forma exitosa. Continuando con el tema de ajuste de los usuarios, otra cosa que normalmente vamos a hacer es crear una parte o tercero para representar a la persona que está configurando la instancia en OIMED. Tú. Esa persona tendrá típicamente el rol de médico, asistente administrativo o el de administrador de la clínica. Démonos cuenta que lo que hicimos hasta el momento fue crear un usuario, no crear un tercero o una parte. Recordemos que la entidad tercero o parte contiene todos los atributos necesarios para describir a la persona natural o jurídica, contrario a lo que ocurre con la entidad usuario, que solamente recoge los atributos necesarios para poder ingresar al sistema. La configuración completa consiste en crear las partes, crear los usuarios y luego vincularlos entre sí. Hagamos eso de una vez. Como ya intuyeron seguramente, el procedimiento es ir al menú de terceros, ahí en terceros y luego persona, ya que el tercero que vamos a crear es una persona natural, y ahí creamos un nuevo registro con el procedimiento que ya conocemos. Un tema muy importante son los checkboxes que aparecen en la pestaña de salud y que identifican a esta persona como persona, paciente, profesional de salud, institución, compañía de seguros o farmacia. Dependiendo de nuestra selección aquí, determinamos el rol del tercero de cara a la aplicación. Por ejemplo, solamente un profesional de la salud puede emitir prescripciones. Después de llenar todos los campos pertinentes que describan a la persona, nos aseguramos de vincular este tercero con el usuario correspondiente. Esto lo hacemos seleccionando el usuario en el campo que aparece en la esquina inferior derecha del formulario de creación de persona que estamos completando ahora. Una vez que estamos satisfechos con los datos ingresados,
procedemos a salvar el registro utilizando el método de costumbre. Y ahora sí, tenemos nuestro usuario tercero adecuadamente configurado. Después de haber definido nuestro usuario como empleado de Clínica Siglo XXI, necesitamos salir de la aplicación y reingresar para que el sistema nos identifique como tal. Si omitimos este paso, tendremos problemas en algunos de los pasos subsecuentes del proceso de configuración, razón por la cual lo hacemos ahora. Vemos como al reingresar, nuestro ID en la esquina superior derecha refleja que el sistema nos identifica ahora como empleados de Clínicas Siglo XXI. Vamos ahora a proceder a realizar las configuraciones necesarias para utilizar OIMED como sistema contable. A nivel macro, el procedimiento consiste en crear el plan de cuentas contables a utilizar, definir el ejercicio fiscal y los periodos que lo componen, configurar los productos que ofreceremos y definir los plazos de pago que utilizaremos. Vale decir que esta sección, desde aquí hasta el final de este video, puede ser omitida si no utilizaremos OIMED como sistema contable. Con respecto al plan de cuentas, normalmente este será definida con el apoyo de un profesional contable, ya que él mismo debe responder tanto a la legislación local aplicable como a las necesidades individuales de información de cada empresa. Pero para efectos de lo que nos ocupa ahora, configuraremos la versión mínima necesaria de este plan de cuentas, utilizando el wizard predefinido en la aplicación que simplifica bastante el proceso. Hay que tener en cuenta que el plan de cuentas que creamos ahora puede ser modificado en cualquier momento para responder a las necesidades cambiantes de la organización, por lo que este siempre será un buen punto de partida. Así que manos a la obra. Nos vamos al menú de contabilidad, ahí a configuración, luego plantillas y luego crear plan de cuentas desde una plantilla. Hay que notar que estos dos últimos elementos del menú tienen un icono diferente. Esto es porque ambos son wizards y no listados de registros como los otros elementos del menú que habíamos visto previamente. Hacemos clic en él para activar el wizard. Nos aparece un mensaje que nos indica que estamos iniciando el proceso. Luego el sistema nos dice que indiquemos la empresa para la cual estamos creando el plan de cuentas. Seleccionamos Clínica Siglo XXI. Hay que tener en cuenta que si tenemos múltiples empresas podríamos tener un plan de cuentas diferente para cada una. Luego seleccionamos la plantilla a utilizar. La escogemos en función del idioma y hacemos clic en crear. Al hacer esto, el sistema crea por nosotros un listado de cuentas y ahora nos corresponde asignar las cuentas por defecto para cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos y gastos. Hacemos la asignación correspondiente utilizando la herramienta de búsqueda en cada campo y escogiendo de las opciones. Dado que es un plan mínimo, realmente tenemos una única opción en cada caso. Y finalmente, hacemos clic en crear. Hay que tener en cuenta que esta asignación que recién hicimos es la configuración por defecto y que esta puede, y probablemente debe, ser sobrescrita, por ejemplo, para segregar distintos tipos de ingresos, gastos, cuentas por pagar o cobrar, según la necesidad de la empresa. Esta reasignación normalmente será en la pestaña de contabilidad de la entidad aplicable, por ejemplo la configuración de un cliente o paciente o de un producto o servicio según el caso. Y bien, con esto tenemos ya un plan de cuentas completamente funcional. Podemos ahora verificar que en efecto se ha creado nuestro plan de cuentas dirigiéndonos a la ventana correspondiente. Y sí, en efecto, aquí lo tenemos, un plan de cuentas mínimo que es el padre de todas las cuentas del sistema. Continuando con el proceso, vamos ahora a definir nuestro ejercicio fiscal y sus distintos periodos. Normalmente creamos un ejercicio fiscal por cada año en consonancia con los requerimientos fiscales de cada país y luego dividiremos ese ejercicio fiscal en distintos periodos para poder hacer análisis financiero en segmentos de tiempo menores que un ejercicio fiscal completo. Estos periodos suelen ser meses o trimestres. Nuevamente esto depende de las preferencias de cada organización. Pongamos mano a la obra y hagamos la configuración. Nos vamos al menú principal. En contabilidad, en la opción de configuración, tenemos una sección de ejercicios fiscales. Ahí abrimos el listado. Y como es de esperarse, el mismo se encuentra vacío, ya que no hicimos ninguna definición hasta el momento. Para crearlo, y como es ya costumbre, hacemos clic en el botón de agregar y se nos despliega el formulario para poder crear el ejercicio fiscal correspondiente. Le ponemos un nombre, que podría ser por ejemplo el nombre del año. Definimos la fecha inicial como el 1 de enero del año en cuestión y la fecha final como el 31 de diciembre del año correspondiente. Y la empresa, pues evidentemente Clínica Siglo XXI en nuestro caso, decimos que el ejercicio está abierto, entendiendo que deberá cerrarse anualmente como parte del proceso contable. Vamos ahora a la pestaña de secuencias. Aquí definiremos la estructura de los identificadores que necesitaremos para cada asiento contable, cada factura,
nota de crédito emitida o recibida. Hagámoslo de una vez. Hagamos clic en la lupa de cada campo de secuencia que vamos a definir. Podríamos escoger de secuencias predefinidas, pero realmente no hemos creado ninguna hasta el momento. Hacemos clic en crear y se nos abre el formulario para crear la secuencia. Aquí le damos un nombre a nuestra secuencia. El sistema le da su código correspondiente y por defecto la marca como activa, asociándola a la empresa Clínica Siglo XXI en nuestro caso. Y nos da la oportunidad de colocarle un prefijo y un sufijo para ayudarnos a identificar de mejor forma los documentos que estos identificadores representen. Podríamos, por ejemplo, definir un prefijo como AC y luego guión el año, un guión adicional y luego una secuencia de tipo incremental que inicie en 1 e incremente una unidad a la vez. También podríamos colocar dígitos de relleno para conseguir una longitud determinada en la secuencia, si así lo estimáramos conveniente. Todo esto se puede configurar con los campos disponibles en este formulario. Una vez que estamos satisfechos con la secuencia, hacemos clic en guardar y vemos que ya el sistema nos asoció la secuencia recién creada con la secuencia de asientos contables en primer término. Luego hacemos exactamente el mismo procedimiento para las otras 4 secuencias que el sistema nos pide. Hacemos aquí un recorrido rápido ya que el procedimiento es exactamente el mismo para cada secuencia a definir y finalmente hacemos clic en salvar. Podríamos aprovechar de una vez aquí para crear los periodos contables. Podemos hacerlo de forma mensual y entonces el sistema nos va a generar uno por cada mes del año. Una vez que oprimimos el botón correspondiente, el sistema los crea y le decimos salvar. De esta forma hemos completado la configuración de nuestro ejercicio fiscal y los en este caso 12 periodos contables que componen el año. Ahora pasaremos a revisar la configuración de los productos. Los productos son ese algo que nuestra empresa comercializa. Para el caso de una clínica, mayoritariamente estos serán servicios médicos, pero fácilmente podrían ser medicamentos, elementos terapéuticos, etc. Vámonos de una vez al menú principal y ahí a productos, y luego al listado de productos. Notamos que OIMED viene preconfigurado con una serie de servicios de ejemplo. Aquí mismo podríamos modificar o agregar algunos productos. Si se fijan, el listado básico tiene el nombre del producto, tiene un precio de venta, tiene un precio de costo, tiene un tipo que puede ser servicio o puede ser también productos tangibles. Puede haber una categoría contable y una unidad de medida. Veamos qué tiene por dentro cada uno de estos productos. Primeramente un nombre, un tipo que puede ser servicio como ya vimos, puede ser activos o artículos. Siendo la diferencia entre estos últimos dos que los activos son sujetos de depreciación, para lo cual inclusive tendremos un tutorial aparte. Tienen además la etiqueta vendible, que es muy importante ya que una vez activada pondrá el producto como disponible cuando estemos generando órdenes de venta. Luego tenemos la unidad de medida del producto. Tenemos realmente una variedad de posibilidades dependiendo de la naturaleza del producto en sí. Luego podemos y debemos tener variantes de este producto, en cuyo caso las definiremos en el panel inferior izquierdo. Hay que tener en cuenta que el costo del producto se define por variante y no por producto. Podemos pensar en las variantes como instancias concretas de una plantilla que sería el producto. Adicionalmente podemos definir el método de costeo a utilizar para determinar el costo del producto y definir las categorías de productos en el panel inferior derecho. Si nos vamos a la pestaña de contabilidad, podríamos asociarle una categoría contable que podemos crear de forma directa aquí y por medio de esa categoría redefinir las cuentas de ingresos o egresos asociadas a este producto, tal cual mencionamos hace algunos momentos a la hora de definir las cuentas contables por defecto cuando creamos el plan de cuentas contables. Por otro lado, la categoría contable nos servirá para definir el régimen de impuestos al cual estará asociado este producto en particular. Por el momento lo dejamos tal cual. Hacemos clic en guardar con lo que ya tenemos creada nuestra categoría contable y nos aseguramos de que nuestro producto está asociado con la categoría contable adecuada. Como en efecto lo está. Hay que tener en cuenta que si estaremos emitiendo facturas mediante OIMED, el campo categoría contable es obligatorio, ya que es la forma que tenemos de decirle al sistema cómo contabilizar estas ventas. De la misma forma podríamos crear nuevos productos que reflejen el portafolio de productos y servicios que comercializa nuestra empresa. Y finalmente nos vamos a configurar los plazos de pago que utilizaremos en nuestra empresa. Los plazos de pago son esencialmente un listado de tiempos en los cuales debe recibirse abonos a un saldo determinado. Esos plazos normalmente están referidos al momento en que el compromiso es adquirido, por ejemplo en el momento en que se entrega un producto o se presta un servicio. Y la cantidad a pagar en cada plazo puede definirse como un porcentaje del total, un porcentaje del remanente, un valor fijo o la totalidad del remanente. Para nuestro propósito definiremos el plazo de pago contado,
que seguramente será el que la mayoría de ustedes estarán utilizando también. Hagámoslo de una vez. Nos vamos al menú principal y ahí a contabilidad y luego a plazos de pago. Como de costumbre, creamos un nuevo registro haciendo clic en el signo de más. Le damos el nombre, en este caso contado, y luego le agregamos una nueva línea. Esta línea tiene como tiempo 0 meses, semanas y días, ya que el pago será de inmediato, y el tipo será remanente, indicando que todo lo adeudado deberá ser cancelado en ese momento. Hacemos clic en salvar y tenemos nuestro plazo de pago debidamente configurado. De esta forma completamos el proceso de configuración inicial para nuestra nueva instancia de OIMED y estamos listos para empezar a utilizar nuestra nueva herramienta de automatización en nuestra institución de salud. En el camino nos hemos familiarizado ya bastante con la forma de utilizar nuestro sistema. Sin embargo, estaremos desarrollando una variedad de temas específicos en los siguientes tutoriales. Por de pronto no me resta más que agradecer su atención y nos vemos en el próximo video tutorial dedicado a OIMED. Innotec XSP, tecnología trabajando para tu negocio.